Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente de nuestro canal de YouTube. Estamos en este 16 de septiembre para tocar un tema profundo, reflexivo, pero que nos involucra específicamente a dos pueblos, a los cristianos y al pueblo de Israel. Ambos pueblos estamos en la mira de estos movimientos radicales o liberales, o como usted le quiera llamar. Así que los invito a que se quede conmigo en los siguientes minutos. Vamos a tocar el tema: ¿predicar los principios de la familia es ser radical? ¿Por qué toco este tema? Porque no podemos pasar por alto, como estamos viendo en esta imagen, a este joven brillante, que apenas se le permitió vivir 31 años. Es decir, a sus 31 años, en su momento en que su vida está al estilo de Esteban, solo nos trae a la memoria Charlie Kirk, aquel joven que menciona el libro de los Hechos llamado Esteban. Ese joven que hablaba con denuedo en defensa del principio de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. También la vida de aquel joven llamado Esteban fue cegada en su plena juventud. Bueno, hablemos entonces de este tema y las razones, o cómo le llamaba más que todo, quiero yo tocar los grupos liberales, incluyendo los medios de comunicación, a Charlie Kirk. La prensa lo llamaba radical y conservador, solo por exponer el principio de la familia como Dios lo ordenó. Porque constantemente Charlie Kirk estaba citando el principio de Génesis, donde dice que Dios creó al hombre y mujer lo creó y les ordenó multiplicarse, es decir, tener hijos. Por eso lo llamaban radical. ¿Desde cuándo nuestra sociedad se nos llama radical? Porque enseñamos el principio de la familia ordenada por Dios. Por favor, a veces estos términos que utiliza la media o la prensa, hablando sobre que era un muchacho radical, conservador, polémico. ¿Polémico por qué? Recuerdo las palabras de un buen amigo, a quien también mis saludos para él, Rolando Rodríguez, porque es un personaje extraordinario, también miembro del equipo de Latinos Pro Trump. Y él me habló de la persona, porque nadie mejor que él, más que tú, más cerca de Charlie Kirk. Me decía, es un muchacho que 100%, me decía Rolando, 100% cristiano, defensor profundo, pero profundo de los principios del cristianismo y del principio de la familia, y defensor profundo del pueblo de Israel, decía Rolando. Y efectivamente, eso era este muchacho, que se le secó la vida por mantener sus principios, por predicar abiertamente, públicamente de Jesús a esa multitud de jóvenes, y por hacer una aférrima defensa del pueblo de Israel. Hemos visto múltiples de aquellas conferencias en las universidades donde él refutaba a estos jóvenes envenenados por los espíritus de desinformación en las redes sociales sobre la situación de Israel. Y cómo él los confrontaba y decía, bueno, ¿a quién le llamas tú genocida? A ver, ¿a qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que pruebas? Es decir, defenderse, ser genocida. No hacer nada para defender a su pueblo, ser genocida. Ese era Charlie Kirk. Pero esto nos lleva a todos los cristianos en este momento
hacer una reflexión. Estamos llegando a estos momentos difíciles. Estamos llegando a un momento profético. O como digo en uno de los temas en nuestro canal de YouTube, el pasado se vuelve futuro. ¿Cómo comenzó la iglesia evangélica, la iglesia primitiva, que comenzó en Jerusalén? ¿No comenzó igual como está sucediendo 2000 años después? Solo que en aquel entonces era un grupo de radicales religiosos quienes trataron de suprimir las verdades profundas del Mesías divino llamado Jesús de Nazaret y sus preciosos seguidores, los primeros discípulos. Trataron de socavar, trataron de llamarles a ellos, a los discípulos, a los apóstoles, radicales. E inclusive incitaron cegar la vida de ellos porque creyendo que si cegaban sus vidas iban a paralizar aquel avance de la iglesia. Tal vez, aparte de uno de los apóstoles que mataron allí públicamente los radicales en aquel momento, tal vez la que más sobresalió fue el sacrificio, el martirio de aquel joven brillante. Yo ha sido brillante por la forma en que vemos, la forma, el denuedo con que presenta el libro de los Hechos, cómo él hizo una defensa de Jesús ante aquella multitud ensordecida y ciega. Porque como dice el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Aquel joven Esteban, que allí estaba uno de sus mejores amigos, que estaba dentro de ese grupo, como quien dice hoy en día también los liberales, y que en algún momento hasta se unió a la fiesta del martirio, entre comillas, al festejo. No le podemos llamar ni festejo ni nada, no sé cómo usar la palabra, ayúdenme ustedes ahí. Porque por increíble que parezca, vimos en las redes sociales, un día después, o el mismo día de la semana pasada, de grupos radicales celebrando por el martirio de un joven cuyo único pecado era predicar abiertamente de Jesús y defender el principio de la familia y defender también los principios del pueblo de Israel. ¿De verdad esa es la sociedad que estamos viviendo? Eso mismo sucedió hace 2000 años, como decía, con aquel joven Esteban, a quien aquella multitud insensible, como esos mismos de las redes sociales, insensible. Da la casualidad que hice mi programa El Mundo Actual el día martes, un día antes que pasara esta tragedia, y hablé de la insensibilidad. Es posible, en aquella multitud frente a aquel joven Esteban, que gallardamente testificó pública y desafiantemente, sin temor a nada, el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2000 años después, solo que esta vez en los Estados Unidos de América, parece que vemos otra vez un escenario parecido. Pero primero déjeme leer la palabra de lo difícil que fue para sus primeros discípulos. Porque como dije, como el tema que tengo en mis redes sociales, el pasado se vuelve futuro. Es como que lo que sucedió hace 2000 años, en estos momentos en que ya estamos cerca de la venida del Señor, se está repitiendo lo mismo. Ese radicalismo contra el cristianismo del principio y ese radicalismo que estamos viendo contra el principio de la familia. Por favor, déjeme compartir momentos difíciles de esos primeros discípulos en la siguiente lectura. Hechos capítulo 4, 16 al 21 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén. Y no lo podemos negar. ¡Wow! Qué impresionante esa parte que estamos leyendo. Si la traemos 2000 años después. No se podía negar
la, digamos, por favor, no malinterpréteme la palabra, la intrepidez, el denuedo de este joven en las universidades, de cómo confrontaba a la multitud de jóvenes mal informadas en las propias redes sociales, en cuanto al principio de la familia, en cuanto al poderoso nombre de Jesús y en cuanto al mismo pueblo de Israel. O sea, no se podía negar, las mismas universidades no lo podían negar. Como se está hablando aquí, los mismos religiosos habían sido testigos de aquellos milagros que Dios estaba operando a través de las manos de los apóstoles. Y por eso dice, no podemos negar ante la multitud de Jerusalén lo que realmente estos están haciendo. Sin embargo, sigo la lectura, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Qué interesante y profundamente llamativo por el momento que estamos viviendo. Porque múltiples de cadenas, como decía en el programa Insensibilidad de la semana pasada, aún múltiples de medios informativos hoy en día cierran sus puertas, ponen oídos sordos para que no se haga la proclama del verdadero evangelio de Jesucristo, y mucho menos que se toquen los profundos principios establecidos por Dios. O sea, si la misma media hoy en día quiere socapar, tapar, ponernos, ¿cómo se dice?, vendar, callar nuestras bocas, como lo trataron de hacer con ellos, con los apóstoles. Dice, sin embargo, amenacémoslo para que no sigan hablando en ese nombre. Entonces los llamaron y los ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Esa fue la amenaza que les hicieron a todos los apóstoles y discípulos, representados en ese momento por dos prominentes hombres de Dios, el apóstol San Pedro y el apóstol Juan. Vamos a ver. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Wow, esa es la historia, así comenzó la iglesia. Así comenzaron los primeros discípulos, quienes eran azotados, socavados, por proclamar las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. En los últimos años hemos venido siendo socavados nosotros mismos los cristianos, aún en muchos medios donde se cierran las puertas. Nunca se me olvide y disculpe que comparta esto también, aunque es más profundo. Una vez cuando me llamaron para que me sentara, me hicieron una súper gigantesca oferta para que cambiara mi mensaje y diera un mensaje ecuménico y que no fuera un mensaje ultra conservador. Me dijeron, si tú haces eso, toditito los medios cristianos y editoriales cristianas que nosotros las manejamos, me dijeron allí en la mesa, se abrirán para ti. Pero si tú no lo haces, te cerraremos la puerta en todititos los medios cristianos que son de nosotros. Y las editoriales no podrán publicar tus libros porque nosotros no lo permitiremos. Fue a eso lo que se enfrentó este joven, que han tratado de acallar
ese movimiento precioso que había iniciado él apenas a sus 18 años. Por eso decimos, fue una vida brillante de solamente pública de 12 años de Charlie Kirk. Pero que levantó una vez más ese espíritu que hizo grande a nuestra nación, los Estados Unidos de América, en las universidades, allá en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, aquellos grupos estudiantiles que proclamaban a voz en cuello el Evangelio de Jesucristo en las universidades. ¿Sabe que mientras voy a dejar a mi niña, a Micaela, a la universidad de aquí, si algo me gusta de la universidad de aquí de Río Grande, aquí en McAllen, Texas, es que mientras iba allí, entre la universidad está un edificio dentro de la universidad con el eslogan para reuniones de jóvenes cristianos y financiado por la Convención Bautista. Eso era exactamente lo que promovía este joven cristiano, que nuestros jóvenes en la universidad volvieran a los principios de la familia, al principio de temor de Dios, al principio de conocer al dador de la vida. Y por eso le llamaban radical, conservador y polémico. Porque constantemente decía que el principio de la familia era un hombre y una mujer y tener hijos. Pues sí, ese es el principio de la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Lo llamaban radical porque allí en los foros de la universidad este joven Charlie Kirk decía públicamente que no estaba de acuerdo con todo ese liberalismo llamado matrimonio de hombres con hombre o mujer con mujer, o como tratan de ¿cómo se dice?, de ponerle trapitos mojados encima, llamándole cuestiones de género o transgénero. En algunos momentos me gustó una vez unas palabras contundentes del presidente Javier Milei, aquí por cierto, en enero del año pasado, aquí en Washington, D.C., cuando una periodista le llamó: oye, presidente, ¿por qué usted quiere prohibir a los niños de Argentina que se le dé información sobre el matrimonio transgénero? Y él dijo: ¿de qué me estás hablando? No me hables de esa palabra que no existe en el diccionario. Háblame de la palabra. Me estás hablando tú de que le enseña a mis hijos de que ya todo lo contrario de la biología, que ya la biología no es un hombre y una mujer, sino hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Eso es lo que tú quieres que le enseñe? Bueno, ese era el mensaje defensor de la familia que tenía este joven, y que alentaba y respaldaba los principios de nuestro evangelio y de nuestras iglesias cristianas, no solamente a lo largo de nuestra nación de los Estados Unidos de América, sino en todo el mundo del principio de la Biblia. Nos ha dolido, por supuesto que sí, que un joven valiente, y que nos dejó una gran enseñanza para múltiples de pastores, algunos viejos que les da miedo predicar con denuedo el evangelio de Jesucristo, no solamente en su púlpito, sino en las redes sociales, y que no hablan del principio, la defensa de la familia, por miedo. Hace 2000 años trataron de callar aquel movimiento a quien al comienzo, como dice uno de los grandes escritores, Flavio Josefo, en el año 70, dice Flavio Josefo que se le conocía como los seguidores del Nuevo Camino o los seguidores del Nazareno. Flavio Josefo en sus escritos escribe que trataron de detener el avance de aquel movimiento de los seguidores del Nuevo Camino, tratando de martirizar, porque según ellos, con eso
eliminaban el crecimiento. Pero no, todo lo contrario. La iglesia siguió y aquí está todavía. Pero 2000 años después estamos viviendo otra vez la misma crisis. Solo que esta vez no está dirigido por un grupo de radicales religiosos que defendían más bien sus posiciones sociales que las virtudes o las verdades de la salvación de Dios. Solo que ahora está dirigido por un grupo de grupos ultraliberales ligados a grupos íntimamente radicales como son los islámicos. Me gustó en algún momento las palabras de el alcalde, ese alcalde valiente de Madrid, España, desafiando a las duras, o ¿cómo se puede decir? Esas incoherentes palabras del presidente Pedro Sánchez de España, quien públicamente y abiertamente muestra su odio contra el pueblo de Israel, alentando a ese grupo de seguidores liberales de España para irse contra Israel. Me gustó cuando dijo el alcalde de Madrid. Dijo, bueno, ustedes que dicen que están odiando a Israel y todo, entonces váyanse a Palestina, váyanse, pero también llévense la bandera transgénero, a ver qué es lo que les va a pasar, dijo él, para que sepan cuál es el grupo con que ustedes están, a quien ustedes están unidos. Es posible que todo esos dos mismos grupos, no cabe duda, por las informaciones que ya se nos ha dado el director del FBI el día de hoy, martes 16, donde muestra que este joven asesino que trató de silenciar esa voz gallarda de Charlie Kirk, envenenaron la vida también de este joven de 22 años, uno con el espíritu de desviación sexual. Eso sería la mejor palabra, desviación sexual o depravación sexual. Porque ahora se sabe que el joven estaba en esa línea de desviación sexual. Estaba compartiendo su apartamento con un hombre a quien le llaman transgénero. Hoy la investigación del FBI descubre que el joven se había alimentado en grupos sociales, de redes sociales, tanto de ese movimiento ultraliberal como movimiento islámico. En la investigación dice que ambos grupos odian la palabra conservadora y la palabra, pero dos palabras en especial, cristianos y judíos. Porque somos los dos pueblos que estamos en este momento, en la mesa en este momento, de ese espíritu de odio. Eso me recuerda a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, 9, 10 dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, como sucedió la triste tragedia que pasó con este jovencito que se miraba tan contentísimo con sus dos bebitos, con sus dos niños, los cuales lamentablemente van a crecer con el vacío de aquel padre amoroso que defendía el principio de la familia. Y que no podemos, es incoherente que aquí mismo en nuestra nación, grupos en redes sociales aparecieran celebrando porque habían cegado la vida de un joven brillante, cristiano, de principios morales. O tal vez algunos consideran radical algunas empresas o gubernamentales porque despidieron. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Cómo se puede en un trabajo federal o empresa privada mantener empleados que celebran el espíritu
de odio. No podemos. Tenemos que volver a los principios. Si bien es cierto, esto ha dolido en lo más profundo del corazón del pueblo cristiano en Estados Unidos, si hay algo gallardo que debemos de recordar de nuestros evangélicos, es que nosotros no insistamos a hacer manifestaciones, como sucedió en plena pandemia con aquel negrito afroamericano, ¿recuerdan ustedes? Y que fue totalmente respaldado por los liberales y salieron a quemar y a destruir negocios y todo, supuestamente por defender aquello. Eso no ha sucedido y no va a suceder. Todo lo contrario, nuestro pueblo cristiano ante esta situación de dolor ha proclamado vigilias, concentraciones para orar. No tengo la más mínima duda. En las palabras del presidente Donald Trump, quien en su mensaje de dolencia, él dijo: estoy seguro que Charles Kirk está en este momento en la presencia del Señor. No tengo duda en esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: y el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre el día de su muerte. Ya está evidente, porque todo está evidente. Yo vi en uno de los canales la entrevista a uno de los jovencitos que estaba a la par y le preguntó el periodista: ¿cuáles fueron las últimas palabras que tú escuchaste de Charles Kirk antes que traspasara esa bala? Y él dijo: él en sus últimas palabras estaba hablando del triunfo del Señor Jesucristo en la resurrección. Mira qué lindo. Muere este joven pronunciando palabras de Jesús. No. Nosotros los cristianos no llamamos, ni nunca lo vamos a hacer, el llamado a la violencia, al levantamiento. Pero sí va a haber algo que los liberales no pueden ver: las concentraciones de vigilia, de multitud de jovencitos llorando, recordando a aquel joven líder que los animaba a volver a los principios morales, que los animaba a volver al profundo amor de Jesucristo. Esos jovencitos que se concentran en esas grandes, que han estado concentrándose en estos días en esas grandes vigilias, llorando, para recordar a aquel joven que les informaba a esta juventud que tuvieran cuidado de ese espíritu de desinformación y de odio contra el pueblo de Israel. Así es que esas voces de solidaridad de cristianos, de jóvenes cristianos, se ha extendido también hasta el propio Israel, donde hoy, el día de hoy, en una de las calles turísticas más preciosas de Jerusalén, en Ashdod, se pintó un mural en memoria de Charles Kirk. Allí en Jerusalén, donde inició el principio del cristianismo. Allí en Jerusalén, donde tuvimos el primer joven mártir hace 2000 años, llamado Esteban. Así actuamos los cristianos. No respondemos como los liberales o aquellas religiones que no aman al Dios de la Biblia. No, nosotros no respondemos con manifestaciones de odio, ni salimos a las calles a quemar negocios o a insultar o a golpear a quienes no están de acuerdo con nosotros. Salimos como lo están viendo en estos momentos: vigilias. Esa multitud de jóvenes en las universidades, con sus mejillas en lágrimas, y orando a Dios, al Altísimo, por aquel joven cuyo único pecado fue, oiga bien, dar un mensaje de volver al principio de la familia, de volver su mirada a Jesús de Nazaret,
y de defender los principios de un pueblo cuyo único pecado es incitar a su misma gente en el Medio Oriente a adorar al Dios de este libro, al pueblo de Israel. Sí, a eso que la prensa le llamaba a Charlie Kirk conservador, polémico, extremista. Qué incoherente que está el mundo, ¿verdad? Todo está al revés. Todo está al revés. Pero por favor, a nuestro pueblo cristiano, a nuestros jóvenes cristianos y aún a nuestros predicadores, no perdamos el principio de la palabra. No perdamos el principio del Evangelio. Sigamos adelante y recordemos esas palabras preciosas de Jesús. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, el fruto de lo que tú predicas, como lo estamos viendo. El trabajo de este jovencito, 12 años. Así ha sido su vida pública, 12 años. Su trabajo no ha sido en vano. Como lo vemos, multitud de jovencitos hoy en día y una multitud de aplicaciones para múltiples de universidades en Estados Unidos para levantar grupos de jóvenes cristianos dentro de nuestras universidades, como sucedió en los 50, los 60, los 70, los 80 y parte de los 90. Así que quisieron apagar los liberales que impulsaron a este joven de 22 años a cometer ese crimen. Trataron de apagar una llama, pero se equivocaron. Que esa llama del precioso Evangelio de Jesucristo proclamado por este joven llamado Charlie Kirk ya no se puede apagar. Está creciendo entre nuestros jóvenes. Y está creciendo no para levantar espíritus de violencia, sino para proclamar ese principio del amor profundo del Evangelio, para proclamar el principio de la familia, que nuestros jóvenes, que nuestros niños ya no estén siendo perturbados en las escuelas por maestros que ya no les quieren enseñar biología, sino ideología. Permita Dios que nuestras naciones, desde México, países como México, Costa Rica, Colombia, vuelvan de nuevo a los principios morales. ¿Por qué no me uno a ese ejemplo? Y mi grandísima disculpa que no pude ir, estaba invitado a una reunión con él, con el presidente Nayib Bukele. Me uno al principio del presidente Nayib Bukele en El Salvador, que ha hecho una ley en todititas las escuelas del Salvador para que nuestros niños en El Salvador vuelvan a los principios morales. Y que el presidente Bukele, por increíble que parezca, le ha dado autoridad a los maestros de todititas las escuelas de El Salvador para que vuelvan otra vez como allá nosotros, a que el maestro tenga la autoridad de corregir a los niños en las escuelas y a enseñar los principios morales. ¿Cómo me gustaría que el resto de Latinoamérica imitara a El Salvador en este proyecto? Por supuesto que Nayib conoció personalmente a este joven, Charlie Kirk. Así es que, por favor, entendamos. Vamos a seguir proclamando las benditas nuevas del Evangelio. No importa todos los obstáculos que nos tengan que poner. Seguiremos proclamando las buenas nuevas. Sigamos orando
por personas como Charlie, que tenemos, posiblemente se van a levantar miles de jóvenes más en las universidades, proclamando las benditas nuevas del Evangelio y los principios morales. Que nuestros pastores en la iglesia respalden a esos jóvenes, siempre bajo el principio de ese principio de amor profundo y de respeto, y que nosotros no incitaremos nunca a nadie a la violencia, sino a la proclama del Evangelio de Jesucristo y del amor de Jesucristo. Tengamos remembranzas entonces, por favor, de dos jóvenes. Uno llamado Esteban. Vuelvan de nuevo. Los insto a todos nuestros jóvenes que vayan a Hechos capítulo 7 y vean desde el capítulo 6 esa historia brillante. Capítulo 6 de aquel joven llamado Esteban. Y le va a traer remembranza de otro joven, 20-25, llamado Charlie Kirk. Ambos murieron diciendo sus últimas palabras, proclamando al Rey de Reyes y Señor de Señores y único Salvador en el mundo y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Por favor, volvamos al principio de la familia, que es el tema con que iniciamos. Como muestro en esta última imagen, ese principio de la familia, que hizo honor también a este joven mártir, Charlie, con sus dos bebitos, y que mostraba con ejemplo, porque con orgullo presentaba su matrimonio con sus niños en las redes. Ese joven que predicó los principios de la familia. Volvamos nosotros los evangélicos con gallardía a proclamar el mensaje completo del Evangelio de Jesucristo. Y eso comienza con el principio de Génesis, porque así comienza. El principio de la familia, de un hombre y una mujer para procrear hijos y mantener en alto nuestros principios morales. Están pasando grandísimas cosas en estos momentos, pero profundas. Este fin de semana me toca estar en una iglesia ícono, así lo llamo yo, como es la iglesia Ebenezer en Garland, Texas. Una iglesia preciosa, extraordinaria, con un testimonio extraordinario, con su pastor fundador, como es el pastor Ismael Pineda, un tremendo hombre de Dios. Van a celebrar sus 32 años, 30 yo con ellos. Así que allí vamos a estar hablando de este momento apocalíptico que estamos viviendo, para que se preparen todos los de Dallas, Texas. Allí en nuestras redes sociales está la información, sobre todo en nuestra página web de bolaines.org en sección evento. Me decía uno de los pastores del pastor Ismael Pineda que este aniversario el pastor Pineda va a lanzar, como todos los años lo ha hecho, La Casa por la Ventana. Cantantes del calibre de Dani Berríos, Roberto Orellana y otros prominentes hombres de la música de alabanza que van a desfilar ese fin de semana. Así que nos vemos allí este fin de semana. Dios mío, para la honra y la gloria de Dios, he tenido estos 2 fines de semana pasada preciosísimo con la iglesia en Holguín, ahí cerca de Austin. Esta iglesia preciosa, Rey de Reyes, que acabo de tener en Virginia, fue preciosísimo. Usted no tiene idea de la preciosidad que fue esos 3 días, sobre todo el sábado, que estaba llenísimo con las más de 4 iglesias que se unieron.
Y ahora vamos este sábado, o este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en Garland, Texas, a esta gran fiesta. Aquí vamos a seguir hablando cosas profundas, pero de lo que está pasando, de la iniciativa que tomó Israel el día de hoy en Gaza y de lo que está pasando en las Naciones Unidas contra Israel y de la declaración de nuestro presidente contundente, Donald Trump, en este momento, sobre acciones que se tienen que tomar ya rápidamente sobre Irán. Y también de los rumores de guerra en Venezuela. Sobre todo estos temas vamos a estar tocando en este evento de aniversario de la iglesia Ebenezer, allí en Garland, en Dallas, Texas. Por favor, predicadores, prediquemos, y sobre todo nuestros predicadores jóvenes, prediquen con amor y pasión las buenas nuevas del Evangelio. Así como lo hacía este joven Gallardo, que lo convirtieron en mártir la semana pasada. Y que esta semana va a ser su sepelio. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Este joven que proclamó abiertamente en todas las universidades de Estados Unidos el Evangelio, va a estar en su acto fúnebre el number one del mundo. Personalidad, el propio presidente ya ha prometido asistir a su sepelio en este fin de semana. Que lo que pasó con Charlie Kirk nos empuje a todos los cristianos a seguir proclamando con ahínco y con amor las benditas nuevas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.